empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Neuroseguridad aplicada en prevención de riesgos laborales, con la temática titulada ¿Cómo impacta la innovación y las neurociencias en la seguridad y salud en el trabajo? Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Efraín Butrón Palacio. Él es médico especialista en medicina del trabajo, médico especialista en gerencia en organizaciones, coach neurocognitivo internacional certificado en neurolingüística, consultor e investigador de las neurociencias cognitivas aplicadas a la seguridad y salud laboral, conferencista nacional e internacional y docente universitario. Doctor Butrón, pero muy buenos días y bienvenido. Gracias, Wilmer. Una vez más, gracias a las directivas y al equipo de Positiva Educa en compartir esta nueva conferencia en nuestro espacio de neuroseguridad laboral, la comunidad de conocimiento. Básicamente, lo que vamos a hablar es cómo impacta la innovación y la neurociencia, la neuroseguridad y salud en el trabajo. Y lo que vamos a presentar es primero la parte teórica y después Cristian nos va a apoyar con la parte práctica. Vamos a tratar de mostrarle todos los equipos que existen en innovación hacia el camino que vamos, que es el metaverso. ¿Ok? O sea, son dos partes, una parte mía teórica y una parte de demostración de equipos. Esta es la número 8, cómo impacta la innovación. La número 7 era un complemento de esta, que era la industria 4.0. Por favor, empecemos con la evaluación, por favor. Wilmer. Claro que sí, doctor Butrón. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros participantes, como es habitual, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. La mente son procesos cognitivos que corren por el cerebro a través de neuronas y sistemas biológicos. Esto es A, verdadero, o B, falso. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos con los resultados de esta primera pregunta. A, verdadero, un 90%, B, falso, un 10% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta. El neurotransmisor que se aumenta en el estrés es A, cortisol, B, serotonina, C, acetilcolina, D, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan responder. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta.
A, cortisol un 54%, B, serotonina un 27%, C, acetilcolina un 1%, D, ninguna de las anteriores, un 18% de respuesta. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. El síndrome general de adaptación al estrés comprende A, aparición de un estresor, B, fase de estrés crónico, C, fase de proceso depresivo, D, todas las anteriores. Vamos con los resultados de esta tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. A, aparición de un estresor, un 7%, B, fase de estrés crónico, un 5%, C, fase de proceso depresivo, un 16%, D, todas las anteriores, un 72% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Butrón. Ok, gracias, Wilmer. Bueno, seguimos con esta frase de Nelson Mandela: la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. En la tabla de contenido vamos a aplicar básicamente qué está en la neurociencia hoy en día y cómo la innovación hasta hoy, septiembre del 2023, y los últimos avances que están haciendo Estados Unidos y Europa. Vamos a hablar de la neurotecnología, que ustedes sepan que existe la neurotecnología invasiva y la neurotecnología no invasiva, que es parte de lo que estamos nosotros haciendo acá en Colombia. Vamos a ver lo que es el equipo Cyborg. Es Herc, que es uno de los más exponentes. Él es un físico y ingeniero biomédico, todo lo que está haciendo a nivel de Cyborg. Vamos a ver el concepto de neurociencia computacional, que desde el año 2013 se viene hablando, la figura del exoesqueleto hoy en día en la neurociencia, cómo funciona, y por último, las herramientas más importantes que estamos utilizando hoy aquí en Colombia y en otros países. Yo acabo de venir de Costa Rica y de Panamá, mostrando todo lo que estamos haciendo en mapeo cerebral, en realidad virtual y en experiencia virtual. El objetivo es que conozcan la neurociencia computacional hoy en día, cómo se maneja toda la parte de los humanoides o los cyborg, cómo se está generando, cogiendo neuronas de un ratón, prácticamente 1000 neuronas, y llevándolo al sistema computacional. Lo otro, la neuroeducación, los avances que ha tenido en la neuroeducación, Harvard y Europa, la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, son las que más están trabajando en cómo aprende una persona y cómo es el proceso de aprendizaje, ya, de memoria sobre todo. Y la neuroeconomía y el neuromanagement que se está utilizando en las organizaciones y cómo estamos impactando a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿cómo impacta la innovación? Una de las partes que más está impactando es la parte de la neuroeducación. Como se lo dije, Harvard, Cambridge y Oxford de Inglaterra y Harvard son los que están llevando parte de la delantera de este proceso, porque como usted ve en esa figura, tenemos que ver cómo este contenido o el mensaje entra al cerebro y se enchufa con el cerebro en esos dispositivos de redes neuronales que tiene el cerebro. Entonces, en esta parte de neuroeducación, la segunda parte, mostraremos cómo el metaverso está integrando y está apoyando la neuroeducación, y cómo las experiencias inmersivas virtuales y las simulaciones virtuales están apoyando la parte de la educación. Lo otro es la neuroeconomía y el marketing. Kahneman gana el premio Nobel, es el único psicólogo que ha ganado premio Nobel de economía, y él logró demostrar, y por eso él es el padre de la neuroeconomía. Y la neuroeconomía es la ciencia o todos los tratados de la parte de la neurociencia que estudia cómo tomamos decisiones. En la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York, o en la bolsa de valores de Pekín en la China, o en la bolsa de valores en Europa, hay que estar tomando decisiones inmediatas porque van subiendo las diferentes bolsas de las diferentes instituciones que compran en bolsa. Y ahí hay que tomar, los economistas tienen que tomar decisiones financieras. Kahneman logra descifrar que tenemos dos tipos de pensamiento rápido y pensamiento lento. El pensamiento rápido de nosotros es el 95% de nuestro pensamiento día a día, y el pensamiento lento es el 5%. Entonces, hoy en día, las grandes corporaciones de marketing, el Banco Interamericano de Desarrollo, sus ejecutivos
deben de recibir un curso de neuroeconomía fundamentado en todo esto del pensar rápido y pensar lento. Le hace ese libro de Kahneman. Y después viene el neuromanager. El neuromanager es cómo utilizamos la neurociencia en las organizaciones. En el caso nuestro, cómo hemos extraído la neurociencia, toda la neurología cognitiva, y la estamos llevando a las organizaciones, específicamente a seguridad y salud en el trabajo. Entonces hay todo un desarrollo de medir el cerebro de los líderes para ver si tienen competencias neurocognitivas y ver un antes y después ver después cómo entrenamos a ese líder bajo los parámetros de deficiencia en competencias neurocognitivas que nos está dando y cómo lo entregamos después, que hagamos un entrenamiento bajo un modelo estructurado de entrenamiento. Y por último, para que ustedes vean cómo ciertas patologías del sistema nervioso, patologías de lesiones medulares, patologías de lesiones de amputaciones, está incrementando ahora los estudios, sobre todo lo que tiene Elon Musk. Elon Musk tiene una empresa SpaceX, que es la del espacio y la de la era interespacial, y también tiene una empresa que se llama Neuralink. Y en Neuralink él tiene el cuerpo de neurocirujanos, neurólogos cognitivos, neurólogos de patologías, y también tiene los ingenieros biomédicos, tiene los mecatrónicos y los ingenieros electrónicos para Elon Musk establecer, y el próximo paso de Elon Musk, porque ya le dieron hace 15 días, 20 días, le dieron ya la autorización, la FDA de los Estados Unidos, para hacer ya la experimentación en humanos. Entonces, Elon Musk es el próximo, junto con la gente que está trabajando en Europa y en otras universidades de Estados Unidos, nos van a dar unos avances en toda esta parte de los dispositivos biónicos que podemos meter en el cerebro, ¿ok? Entonces, para que ustedes vean lo que está haciendo Elon Musk y los otros institutos de investigación en Estados Unidos, en Europa y en la China, es la invasiva. Entonces debemos diferenciar la neurociencia y la innovación. Una es invasiva y otra es no invasiva. Invasiva es que abro el cráneo y coloco dispositivos. Eso es, en medicina, eso es invasivo porque estoy entrando a nivel del cráneo colocando una prótesis. Ejemplo, una prótesis de oído para las personas que tienen problemas auditivos. Eso es invasiva. Y no invasiva es colocar los electrodos afuera. O sea, yo no estoy tocando el cerebro, no estoy tocando el cráneo y lo estoy haciendo directamente de afuera y cojo registros eléctricos. Entonces, las invasivas que hoy en día están haciendo bastante innovación son los implantes cocleares sensoriales. Quiere decir que un dispositivo, un chip, coloco a nivel de la zona temporal donde está la parte del oído interno. Esta parte del oído interno, entro al oído interno y coloco ese chip en una zona que se llama la cóclea. ¿Qué es la cóclea? La cóclea es la pilita donde están las neuronas ciliadas, que son las que reciben, ahora mismo usted está recibiendo un impulso auditivo, ¿sí? Una onda sonora que se desplaza por el conducto auditivo. Y después esa onda que es mecánica, porque va en forma de onda con una intensidad, una frecuencia, en forma mecánica, choca martillo, yunque y estribo, y después activa la cóclea. Y en la cóclea donde se encuentran las células ciliadas. Esas son las células nerviosas que cogen el impulso mecánico, la onda sonora, y lo convierten en impulso eléctrico. Y ese impulso eléctrico son las células ciliadas, que es la pilita que hace que el nervio auditivo mande la energía y digan, me están escuchando. Entonces, en ese orden de ideas, hay personas que tienen problemas de células ciliadas y lo que hacemos es reemplazar esas células ciliadas que están dañadas por un implante coclear, que es un dispositivo electrónico. Y ese dispositivo hace el mismo efecto, martillo, yunque y estribo, porque todo está bien, la parte aérea, la vía aérea está bien, y estimula ese dispositivo electrónico, que son unos chips electrónicos, y esos chips electrónicos estimulan el nervio auditivo. Eso ya lo estamos haciendo y hemos tenido éxitos en recuperación, ¿sí?, de la parte auditiva en personas que tienen problemas de células ciliadas o a nivel neurosensorial. Así como hay la parte de la cóclea, en la retina tenemos también, y se han hecho ciertos implantes en la retina. No han sido tan favorables como lo de la cóclea, pero vamos en las experimentaciones y lo que colocamos es un dispositivo en la retina
En la retina tenemos unas células, así como las ciliadas, acá se llaman conos y bastones. En la retina, que es en el ojo, dentro del ojo, la parte nerviosa se llama retina, y ahí colocamos dispositivos para que ellos estimulen en sí, son los conos y bastones, los que van a representar los conos y bastones. ¿Qué hacen los conos y bastones? Ahora mismo ustedes me están viendo, está entrando un impulso luminoso. Entra el impulso luminoso, ¿sí? Activa los conos y bastones y después pasa por el nervio óptico. Y del nervio óptico me están viendo la figura en una zona de la corteza visual. Están viendo la figura y ven al doctor Butrón. Eso se está haciendo a nivel de los conos y bastones. Las personas que tienen problemas, que se les dañan los conos y bastones por X o Y motivo, por enfermedades neurodegenerativas, por traumas, etcétera, le estamos implantando eso en la retina. No ha dado unos resultados tan extraordinarios, pero se están utilizando ahora mecanismos como lentes para que esos lentes se conviertan también en apoyo a esos implantes biónicos en la retina. Y quizás la parte más importante, que es la que está haciendo Elon Musk ahora mismo en los laboratorios de Europa y Estados Unidos, es colocando una interfase cerebro-ordenador. Ustedes ven ahí el cerebro. El cerebro es un globo de electricidad. Entonces, si yo, el pensamiento se genera en el cerebro. Si yo digo, voy a hundir la tecla control, hundo la tecla control. O la tecla para adelantar, hundo la tecla para adelantar. En ese momento en que yo tomo la decisión de tocar la tecla para adelantar, ese es un proceso de pensamiento y se genera una energía, que es tocar. Y doy la orden a mi brazo y a mi dedo índice derecho para tocar la tecla de adelantar. Bien, entonces, como la parte neurona, el pensamiento está en la mente, entonces se está haciendo lo siguiente. Los pensamientos, todas esas corrientes eléctricas, se llevan a un dispositivo, por se llama interfase del cerebro-mente, que manda la orden, se lleva a un dispositivo electrónico que está colocado dentro del cráneo y recoge toda esa corriente nerviosa de los pensamientos que tú estás mandando, que tú estás ejerciendo para actuar la persona, lo recoge en ese dispositivo electrónico y lo manda a un ordenador. Y el ordenador con el dispositivo amplían la corriente eléctrica y lo llevan al ordenador, y del ordenador lo puedo llevar a un brazo robótico. Ejemplo, si es una persona que tiene una lesión medular, que tiene desde el cuello hacia abajo, no se mueve nada, ¿ok? Porque la corriente eléctrica de la médula espinal se seccionó y ese es el cable grande de electricidad. Como se seccionó, nada más tiene movimiento del cuello hacia arriba. Del cuello hacia abajo no hay movimiento y eso es lo que llamamos los minusválidos que van en la silla de ruedas. Entonces, cuando hablamos de la interfase, es el pensamiento y decir, me quiero tomar una Coca-Cola, yo mando el pensamiento, pero mi cuerpo no se puede mover. Ese pensamiento, que es un registro eléctrico, lo mando a la interfase, al dispositivo electrónico, ahí va mi corriente eléctrica de pensamiento, lo cojo a un traductor, lo llevo al PC, al ordenador, y el ordenador lo conecto a un brazo robótico que puede estar cerca de donde estoy yo, y el brazo robótico mando el pensamiento, traduce la parte eléctrica y muevo el brazo robótico y me puedo tomar una café o una Coca-Cola. Eso es lo último que está haciendo Elon Musk. Yo creo que en menos de 5 años están saliendo ya, porque ya está haciendo las experimentaciones en humanos, y en menos de 5 años todas estas personas que no tienen movimiento del cuello hacia abajo, vamos a tener brazos robóticos, que eso es donde entra la parte de la robótica y los dispositivos electrónicos y robóticos de los cyborgs, ¿cierto? Los cyborgs son los humanoides. Entonces vamos a hacer dispositivos como brazos robóticos, piernas robóticas, esos esqueletos, como vamos a hablar ahora. Entonces lo que hacemos en esa fase es recobrar un movimiento del brazo derecho, del brazo izquierdo que no teníamos, está muerto, y lo que hago es lo reemplazo por un brazo robótico a través del comando de mis pensamientos y de mis órdenes que le doy al cerebro. Esto es para que ustedes vean la interfase, ahí está. Miren los dispositivos electrónicos donde se van colocando en el cerebro. Obviamente, eso tiene varios tamaños. Son más pequeños de eso que ustedes ven, pero más o menos la idea es para recoger toda la parte del pensamiento. Recuerden que una de las preguntas es, la mente son procesos neurocognitivos
que van a través de las estructuras nerviosas del cerebro. ¿Ok? La no invasiva. Entonces, este es un cyborg, que es una persona, sí, un humanoide con facie de humano, y que es lo que ya tenemos mucho en Japón, en China, en Estados Unidos, los humanoides que nos están reemplazando en los procesos productivos. Listo. Entonces, recuerden que hay unas profesiones que van a desaparecer porque vienen los humanoides, pero aquí el problema es quién va a manejar los humanoides. Entonces, hay unos equipos que son equipos cyborg que están utilizando las prótesis. Por ejemplo, las personas que perdieron las piernas, estamos utilizando las prótesis bioelectrónicas, como vamos a ver ahora el caso de Ger. Son dispositivos biónicos de prótesis en toda la parte del muñón de la pierna, y también esa técnica es no invasiva, porque yo coloco la prótesis y la conecto con mi cerebro sin necesidad de invadir mi cerebro, sino con la orden de lo mando a un circuito eléctrico y lo mando directamente a través de la orden de la pierna para moverla. Y los otros son los exoesqueletos, ya se los mostraré. Este es Huger. Huger, él es un ingeniero de bioelectricidad y biomédico, donde él perdió las piernas en un accidente de montañismo, y él mismo empezó a crear su propia prótesis. Esas son las prótesis creadas por él y por el equipo de él, que se llama equipo cyborg. La intención de él, y va mucho más avanzado de lo que pensábamos, pueden entrar a la página de él, es colocar prótesis biónicas o dispositivos biónicos en todas partes. Así como tiene la de su cuerpo, él ha hecho experimentación también ya en humanos, colocando prótesis a nivel de miembros superiores, miembros inferiores, y está colocando prótesis a nivel de la parte sensorial y de la parte a nivel del ojo, del oído y de otras estructuras. O sea, lo que está haciendo es colocar esos dispositivos biónicos. Esta es la neurociencia computacional. Este término se utiliza en el 2013. El autor de ese término ya murió, falleció en Estados Unidos, en Harvard y en otras universidades. Y es lo que nos trae que el cerebro podemos representarlo computacionalmente. Ya un proyecto que se llama Ratón Azul, o Ratón Azul se llama, un proyecto de Europa. Ese proyecto, que son los institutos de investigadores en neurociencia, ya cogieron 1000 células de un ratón, de su comportamiento y de su patrón de conducta, y lo llevaron, esas 1000 neuronas, lo llevaron ya a un computador, y están comparando las órdenes que hacemos aquí en computador con lo que hace el animal. Próximamente van a venir unos avances de la mente. Es decir, yo estoy aquí y tengo otra persona en otra oficina, yo puedo ya conectar los dos cerebros en lo que tú estás pensando y en el otro que está pensando. O sea, la otra persona, sin verme, puede inferir mi pensamiento. Para eso se presentan todos unos patrones de ética, entra la neurociencia y el neuroderecho, porque esto va a tener unas implicaciones de tipo ética, de que yo pueda definir tu pensamiento o saber qué estás pensando, y va a traer una parte al neuroderecho. Ya en Chile ya se está legislando la parte de neuroderecho, único país en Latinoamérica. Estos son los exoesqueletos, para que ustedes entiendan, funcionan, son personas que no pueden mover su cuerpo, no lo pueden mover, y esos esqueletos son dispositivos electrónicos biónicos que con el cerebro lo puedes programar y puedes moverte, ¿sí? Y puedes caminar. Creo que el experimento que presentaron fue, si se acuerdan, en el Mundial de Fútbol de Brasil, quien hizo el saque de honor era una persona que era minusválida y entró con esos esqueletos. Eso es hecho por un científico de Brasil, que es el que más ha ido avanzando en Estados Unidos en las investigaciones de esos esqueletos. Hoy en día, esto es un aporte para la seguridad y salud en el trabajo, así como la parte de los implantes cocleares, los implantes de retina, y toda esta parte que la neurociencia computacional y todas las prótesis de apotado de los equipos cyborg en la parte no avanzada. Entonces, quizás las herramientas neurotecnológicas que estamos utilizando en seguridad y salud son: una, el mapeo cerebral; dos, la realidad virtual; y tres, el Emonet. No lo estamos utilizando, pero sí lo podemos utilizar, porque el Emonet es un humanoide que capta las emociones de las personas, y de acuerdo a los 55 músculos de la cara, él puede inferir en qué emoción está. Eso nos va a servir mucho en seguridad y salud en el trabajo. Todavía está en época de experimentación. Pero quizás lo que vamos a mostrar hoy
en la parte de realidad virtual. Ahorita con Cristian vamos a hacer esta parte de demostración para que sepan cómo funcionan estos equipos con un hardware y un software. Y el mapeo cerebral, por favor, ¿me puede colocar los dos videos? Sí, señor, ya los vamos a poner. Wilmer, los dos videos. Aquí tenemos un piloto. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Doctor, no escuchamos su video. ¿Puede No escuchan el video. del video? Bueno, le voy a explicar. Este es un piloto que lo vamos a meter en una cabina de simulación. ¿Me escuchas, Liliana? Sí, señor, ahí le escuchamos. Entonces, ahí está el piloto y la que está al lado la instructora de vuelo. Entonces, esa que usted ven es el ASPA, está manejando un avión y ella le está enseñando y está haciendo un proceso de simulación. Es un estudiante en entrenamiento de pilotaje. Y abajo, aquí estamos controlando su cerebro. Lo que usted ven abajo, ahí está mostrando Javier. Ahí está, ese es su cerebro, lo que está rojo, lo que está amarillo. Ahí le estamos apagando el motor, la instructora le apaga el motor para ver la toma de decisiones que tiene. Y en ese momento, miren ustedes cómo se pone el rojo. Miren ustedes el rojo. Entra en una ansiedad, no sabe qué hacer, se le apagó el motor y el estudiante de último año de entrenamiento, miren lo que está pasando. ¿Sí? Mire cómo se está manejando la cabina, se le apagó el motor, no sabe qué hacer, mire todo lo rojo. ¿Ok? Entonces eso es... ¿Sí? Siguiente. Bueno, entonces ahí le estábamos explicando en este piloto, y así hacemos con muchos trabajadores, de operadores de consola, etcétera, entra en ansiedad. Entonces nosotros lo que hacemos es un neuroentrenamiento y eso es lo que es. Bueno, entonces en este orden de... Mi respeto a todos mis líderes y lideresas. ¡Ay, me creyeron! ¡Ay! No, freno. Ok, bueno, eso que ustedes vienen ahora de simulación lo vamos a ver acá y en la demostración. Entonces, conclusión, el neuroaprendizaje es una disciplina que combina. Es una disciplina que combina las neurociencias. ¿Me escuchan, Wilmer? Sí, señor, te estamos escuchando. Es una disciplina que combina las neurociencias, que es todo el estudio del cerebro, la psicología y la pedagogía. La pedagogía es el estudio del aprendizaje de las personas para explicar cómo funciona el cerebro en los procesos. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo funciona el cerebro para yo aprender? Primero, se tiene que formar sinapsis. Entre una neurona y otra se juntan y forman una sinapsis. Si no hay sinapsis, no hay aprendizaje. Entonces, conclusión, tiene que haber sinapsis entre un circuito eléctrico, una neurona le manda la electricidad a la otra y le manda un químico, que en este caso el que necesitamos para el aprendizaje es la dopamina. En ese momento hay un cambio en la sinapsis por un proceso biológico y entra el neurotransmisor, que en el caso que necesitamos para el aprendizaje, y aquí lo vamos a hacer con simulación virtual y con realidad, es la dopamina. Y la cédula, dentro de la cédula hay un cambio y estructura física. Aquí está una neurona que es esta de color violeta y la otra que le manda un impulso eléctrico y esa bolita blanca son dopamina, le manda la dopamina y esa dopamina entra al núcleo de la célula, y cambia la estructura. ¿Quién descubre esto? Lo descubre Eric Kandel, que gana el premio Nobel en el año 2000. Eric Kandel es el que descubre cómo es el proceso del circuito eléctrico y del circuito químico, o sea, cómo es el circuito eléctrico químico, y ahí lo estamos viendo, cómo manda la electricidad, el sodio y potasio salen de las membranas citoplasmáticas, entra la dopamina y entra al núcleo de la neurona y la cambia. Por eso cuando hablamos de liderazgo transformador, es una transformación que tiene que sufrir ese líder en sus neuronas a través de un proceso neurocognitivo. Entonces, nuestro cerebro tiene plasticidad. ¿Y qué es el hábito? Para tener éxito hay que tener hábito.
Para tener hábito hay que tener repetición, y la repetición de la repetición es la disciplina. Entonces, las personas exitosas son los que tienen hábito, y el hábito está dado por la sinapsis. Si no hay sinapsis, no se desarrolla un hábito. Y en la sinapsis, ojo, en la sinapsis es donde está la base del aprendizaje. Conclusión: para aprender se necesita atención, y para tener atención, para tener memoria, se necesita atención. Dos claves del proceso de aprendizaje: la atención y la memoria. Este es el librito nuestro donde explicamos ahí el concepto de lo que llamamos nosotros ludoprevención, como la ludoprevención, que es un juego a través de la explicación, en este caso del riesgo eléctrico, trabajo en altura, lo llevo con la parte lúdica. Y lo que yo hago en la parte lúdica es llevar emoción. Lo mismo pasa en la simulación virtual, pasa en la realidad virtual. Estos son los tres componentes o los cuatro pilares que nos da la realidad virtual en nuestro método Brain Safety. Primero, para que haya atención y memoria, tenemos que llevar una emoción, que es la motivación. Esa emoción, que es el motivo hacia la acción, es la que te va a dar a ti, en este caso, los óculos de la realidad virtual. En ese momento, cuando te ponen los óculos, tú tienes cuatro emociones. Una emoción, en este caso, en esta aula virtual, como vamos a ver ahora, hay curiosidad de tener el óculos, o hay curiosidad de tener simulación virtual, como lo tenía Chechi en el segundo video que pasamos. Hay admiración, hay curiosidad y asombro, porque al colocarte los óculos, al estar tú manejando en el simulador, te genera la curiosidad a la persona que está aprendiendo ese riesgo, que en este caso llámese seguridad vial o trabajo en altura. Entonces, hay una emoción de curiosidad. Hay otra emoción que es la admiración. O sea, una es la curiosidad y el asombro. Asombro con todo lo que estoy viendo en la realidad virtual. Y hay una emoción de admiración. Yo admiro todos estos equipos y admiro a la persona que tengo a mi lado, cómo llegaron a construir todos estos equipos. Y hay una seguridad de tanto a la persona líder que le está mostrando los equipos y cómo vas a aprender en altura, confinado, eléctrico o trabajo en caliente o seguridad vial. Hay una seguridad de lo que te están mostrando, y es una cuestión científica a través de la neurociencia llevado al componente metaverso, y lo hace con alegría. Entonces, cuando tú tienes curiosidad, asombro, admiración, seguridad, alegría, casa, es cuando entramos nosotros en este proceso, en el proceso de la motivación. Entonces, la motivación, ahí está el casa, curiosidad, asombro, seguridad, alegría, estamos motivando, y en ese momento, cuando colocamos el óculo te lleva un foco atencional, te lleva un foco de atención, ¿sí? Un foco de atención, y tu atención no se dispersa. Diferente a que si estoy en un aula y hay una persona que está dictando la conferencia. Entonces esa persona, si entra mucho ruido, se dispersa el foco atencional. Acá no. Acá el Oculus o el simulador, que es la pantalla de 160 grados, se fija la parte orbitofrontal, que es donde está el foco atencional, y no hay forma de que tú desvíes tu atención. Si ya tú tienes tu emoción, tu curiosidad, tu asombro, tu alegría, tu motivación, obviamente que se genera un neurotransmisor, que es la dopamina, y ese neurotransmisor en la corteza prefrontal hace que haya la atención. Si ya tengo el foco de la atención en el órbito frontal, le mando la orden con esa atención al proceso de memoria a corto plazo que está en el dorso lateral. Esto se encuentra, yo se lo he dicho esta es la conferencia número 8, y se lo he dicho en la anterior conferencia, cómo es el proceso de atención y cómo es el proceso de memoria. Entonces, el proceso de memoria está en el dorso lateral, y ahí hace una memoria a corto plazo, hasta los 10 minutos. Y ahí se guarda en esta neurona del dorso lateral. Si yo empiezo a repetir la parte correspondiente a esto en el campo de trabajo, lo que estoy aprendiendo en la realidad virtual, lo llevo al campo de trabajo. Entonces, esa repetición y repetición hace que se generen más sinapsis. Y la formación de mi sinapsis, ese es lo que es el aprendizaje, que a nivel de neurociencia es el neuroaprendizaje. Conclusión: los pilares son motivación con casa, curiosidad, admiración, seguridad y alegría, la atención en el órbito frontal y en el
memoria a corto plazo de 10 minutos en el torso lateral. Cuando están los tres y lo hacen secuencialmente, es cuando tenemos la competencia para trabajar en altura o manejar un tractocamión. Aquí están las neuronas, cómo se conectan. Miren ustedes, los foquitos son corrientes eléctricas, iluminaciones que salen y se conectan con la otra. Cuando se conectan con la otra, eso es lo que se llama sinapsis, que es la base del aprendizaje, y el aprendizaje nos lleva a una conducta. Estas son las etapas del neuroaprendizaje. Estas son las etapas del neuroaprendizaje. Primero, cuando colocamos el equipo, el óculos o la simulación virtual, la persona es inconsciente, no tiene conciencia del riesgo de altura o del riesgo vial, pero es incompetente porque nunca nadie le ha enseñado y es ciego. Después colocamos el óculos y lo vemos a él trabajando la parte de altura y de pronto se cae, ¿sí? Porque hizo un mal estándar y se cae. Cuando él se cae, él siente que se cayó del piso 15 o el piso 20 en la simulación virtual, él siente y se cae. En ese momento él entra en conciencia y él siente. Entonces fíjense ustedes cómo la simulación virtual está dando una fase de pensar, porque él está pensando los riesgos, ¿ya? Y después de cómo siente. Bueno, y la otra es la consciente capacitado. Vamos a pasar a que todo esto lo vean ustedes aquí en vivo y en directo para que el amigo acá nos los presente a todos ustedes. Este es el modelo Brain Safety de seguridad con el cerebro en mente. Es un modelo de neuroseguridad laboral con intervención neuroconductual a través de inmersión virtual y realidad virtual y simuladores virtuales. Este modelo tiene una metodología, unas estrategias y una herramienta para crear organizaciones con liderazgo, cultura y desempeño hacia la excelencia en la cultura de seguridad. Está formado por un proceso de formación en neurociencias cognitivas o neuroseguridad con 5 módulos con 3 componentes. El primer componente es la conciencia situacional del riesgo, en este caso seguridad vial. Y ese componente movilizamos esa conciencia situacional en el contexto del riesgo o los diferentes riesgos de exposición, y a través de ese líder que está supervisando, liderando, moviliza los neurotransmisores de la motivación para tener una alerta motivada. El segundo componente es el de las funciones cerebrales superiores. Nuestra definición que seguridad no es la ausencia de accidente de trabajo, sino la capacidad de las funciones cerebrales superiores. En nuestras investigaciones desarrolladas durante más de 20 años, están contenidas y documentadas en estos 7 libros, podemos palpar que las funciones cerebrales de más importantes dentro de 20 o más de 20 funciones tenemos foco de atención, concentración, toma de decisiones, control inhibitorio, regulación emocional. Al entrenar con realidad virtual, simulador virtual, más otros componentes de entrenamiento que desarrollamos, podemos decir que tenemos funciones competentes en los riesgos neurocognitivos. Y el tercer componente es la memoria emocional. Vamos a observar cómo se desarrolla este proceso. Aquí tenemos este trabajador de este tractocamión expuesto a riesgos, y él con emoción a través de percepción visual, percepción auditiva y percepción táctil, que es la integración de la inteligencia áptica más la propiocepción, cómo se mueve ese tractocamión en las diferentes vías, recreando riesgo de lluvia, neblina, paso de animales, paso de peatones. Él está haciendo todo un proceso de curiosidad, que es emoción, de seguridad con el líder instructor experto que está al lado de él, de admiración al ver todo este proceso de tecnología o de nueva tecnología para entrenamiento cerebral. En este simulador recibimos un informe de métrica y estamos viendo cómo tuvo un siniestro vial y cómo la memoria localizó la atención y localizó todo el componente de memoria para guardarlo. Con este informe tenemos el final de conductas seguras y conductas riesgosas. En este momento vemos que él, expuesto a estos riesgos, tiene un foco de atención en el lóbulo prefrontal, ¿sí? Pero para que sea atención, él está con un proceso de integración emocional.
Esa emoción hace que haya un proceso de neuroplasticidad en el cerebro de sinapsis neuronales y genera una memoria online o memoria a corto plazo. Esa memoria a corto plazo que está en la parte prefrontal pasa con esas emociones que están en esta recreación y alegría, pasa al hipocampo a memoria a largo plazo. Y en ese momento, cuando tenemos emoción, atención y memoria a corto plazo y largo plazo, se genera la competencia del riesgo vial para que él pueda tener esas competencias técnicas. Esto, unido al instructor que está al lado de él, que es un experto, reciben al final de este proceso de simulación o de realidad virtual una métrica. Y en esa métrica están de las 10, 12, 15 conductas, cuáles son conductas seguras y cuáles son conductas riesgosas. Es en ese momento donde el líder empieza a hacer una comunicación y una retroalimentación a través de una escucha empática y ver por qué en ese proceso cometió la conducta riesgosa para cambiar comportamiento, transformar cultura. Así como tenemos estos módulos, también tenemos los módulos de simulación virtual de montacargas, módulos de realidad virtual de manejo de riesgo eléctrico, trabajo en altura, espacios confinados con integración e inteligencia áptica, manejo de trabajo en caliente, manejo de brigada de emergencia, manejo de extinción de incendios con extintores. Pero también en esta academia virtual de integración virtual tenemos los diferentes riesgos como vehículos livianos y los diferentes riesgos para industrias del sector minero, petroquímico, para el encuellador, los procesos de perforación, los procesos de refinería, los procesos de construcción, metalmecánica pesada, acero, transformación del acero, mecánica blanda de tipo metalmecánico y diferentes sectores de servicio o que estén expuestos a los diferentes riesgos para cambiar comportamiento, transformar cultura para salvar vidas y en busca de una cultura en excelencia. Bueno, la parte del simulador es el video que mostramos. El video es toda una experiencia práctica de lo que es un simulador. Y acá lo vimos con realidad virtual. Conclusión. Cuando nosotros hablamos de conciencia, bueno, estos equipos generan un informe. Estos equipos generan un informe. Ejemplo, en seguridad vial, si yo quiero saber si la persona conduce bien, yo le pongo a él unas pruebas. Ejemplo, le pongo el semáforo que cambie de amarillo a verde o de verde a amarillo. Le pongo un ciclista en la vía que pase para ver el nivel de atención y de frenado. Le pongo un animal, un caballo, una vaca, que lo vea. Le pongo neblina, le pongo lluvia, lo pongo en la penumbra de noche. Y yo a través de ese proceso de estímulo visual, auditivo y áptico, que es el timón, a base de ese proceso, yo me doy dando cuenta si él está conduciendo bien o está violando el estándar de conducción vial. Conclusión, al final, ese equipo, como está conectado con un software, te entrega las conductas riesgosas, ya sea en frenado, ya sea en velocidad, ya sea en maniobra del timón, ya sea en que no vio al biciusuario, o no vio al animal, o no vio el hueco, o se fue la atención. Recuerden que el 80% de los accidentes viales 3 segundos antes es un problema de atención. Entonces ahí nos damos cuenta del problema de atención, nos damos cuenta de la memoria a corto plazo, si se conocen todos los comandos en ese proceso, en ese instante. Al final, recibo un informe de ejemplo de 10 conductas riesgosas, hizo 5 conductas seguras y 5 conductas inseguras. Conclusión, ahí en este momento, aquí está el informe, ¿ok? Este es el informe. Si ustedes miran el informe, que está ahí, ¿verdad? Ahí está el informe también de desempeño del vehículo. Está cuántos frenados hizo, cuántas gasolina
hizo de consumo, a qué velocidad manejó. O sea, entregamos un informe de eficiencia del equipo. Si frena bien o frena mucho, va a desgastar la banda del frenado o el sistema que tenga de frenado. O si maneja con mucha velocidad, entonces va a alterar el problema de combustible. Entonces ahí mira la eficiencia de combustible, del embrague, de meterlo, el clutch del embrague y también de la gasolina, de los frenos, ¿sí? O sea, mira la eficiencia de que ese conductor sea eficiente con ese equipo que vale 400 millones de pesos porque es un tractocamión de 25 toneladas. Y también, así como da esto, entregamos un informe, aquí está, este informe que está aquí, de la conducta riesgosa. Conclusión, el líder tiene ese informe y entonces empieza el proceso de entrenamiento y de un inconsciente incompetente pasa a un consciente con todos estos equipos. Bueno, entonces eso es para que vean ustedes la parte correspondiente en vivo y en directo. Para terminar, bueno, esto es lo que la memoria a largo plazo, pero la que nos interesa acá, en realidad virtual, la memoria a corto plazo, que es la memoria de 10 minutos. Cuando están haciendo ustedes el proceso de realidad virtual, el equipo máximo se lleva 15 minutos, porque en 15 minutos es cuando nosotros consideramos que hay la buena memoria de trabajo. Y después se repite al mes, mes y medio, dependiendo cómo va la observación del comportamiento que está haciendo el líder en el área de trabajo. Reforzamos con realidad virtual nuevamente. Este es el sistema atencional y esto es lo que le decía, percepción, memoria, atención. Todo eso es un circuito dinámico y multimodal. Entonces, ¿por qué utilizamos la realidad virtual? El impacto tiene en el aprendizaje, este es la curva o el triángulo de Eckhart-Tolle. La gente recuerda la memoria, el 10 de lo que lee, el 20 de lo que escucha, el 30 de lo que ha visto, de lo que han visto, el 50% si lo veo y lo escucho, el 70% si lo veo y lo escribo en un examen, en un desarrollo de tarea, 90% si lo hago a través de un sociograma, a través de un taller, y el 95% si lo hago y lo siento. Y eso es lo que hacemos con la simulación virtual, la experiencia inmersiva del cuerpo donde lo siente. Entonces estos aprendizajes que están basados en estas pirámides de Eckhart-Tolle de Estados Unidos son más rápidos aprendiendo que una clase convencional, genera más niveles de conciencia que una clase convencional porque desarrollamos los 3 pilares de la emoción, la memoria a corto plazo y la motivación. Están más conectados con el contenido que los alumnos en un salón de clase porque tú tienes aquí la atención focalizada y sostenida y más contenido, más conectado con unos alumnos en un e-learning más concentrado y enfocado. Bueno, estos son nuestros libros 317-223-0117. Ahí encuentran en el libro de neuroaprendizaje todo un capítulo de todo esto de la memoria virtual. Los que quieran un proceso de práctica en nuestra aula virtual, aquí hay 24 módulos, por favor, escriben a este correo. Se llama gerencia@5ipsalud.com. Los que quieran verlo en vivo y en directo aquí en nuestra aula virtual, estamos en Bogotá. Entonces serían los que están para Bogotá, escriban y podemos hacer como especie de una ruta por cada uno de los módulos, por cada uno de los simuladores y ustedes lo vean en vivo y en directo y cómo transforma conciencia y cómo transforma la cultura. Entonces el correo es gerencia@5, el número 5 en letra, IP de salud. Bueno, Wilmer, esto es lo que nosotros le presentamos. Soy Efraín Butrón, investigador, escritor, consultor. Este es mi canal, entra a mi canal. He montado en esta semana unos videos. Entran como Efraín Butrón Palacio, se suscriben y ahí tenemos videos de realidad virtual para que lo vean durante 2-3 minutos. Bueno, Wilmer, por favor, las preguntas de salida. Claro que sí, doctor Butrón. Muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces con esta primera pregunta de nuestro sondeo final. La mente son procesos cognitivos que corren por el cerebro a través de neuronas y sistemas biológicos. ¿Esto es A, verdadero, o B, falso? 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta.
Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A verdadero, un 97%, B falso, un 3%. Doctor Butrón, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Ok, Wilmer, se cumplió el objetivo, es verdadero, y pasamos de 90 a 97%. Segunda pregunta, Wilmer. Muchas gracias, doctor. Nuestra segunda pregunta nos dice, el neurotransmisor que se aumenta en el estrés es A, cortisol, B, serotonina, C, acetilcolina, D, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan dar sus respuestas. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A, cortisol, un 72%, B, serotonina, un 18%, C, acetilcolina, un 1%, D, ninguna de las anteriores, un 9%, doctor Butrón. Ok, Wilmer, se cumplió el objetivo. La respuesta es cortisol. Recuerden que en los procesos de estrés se aumenta el cortisol y en los procesos de aprendizaje se aumenta la dopamina y baja el cortisol. Por eso, en el aula, si no hay curiosidad, no hay emoción, no va a haber dopamina. Y pasamos del 54 al 72%, cumplimos el objetivo. Tercera y última pregunta, Wilmer. Claro, doctor, nuestra tercera pregunta nos dice, el síndrome general de adaptación al estrés comprende A, aparición de un estresor, B, fase de estrés crónico, C, fase de proceso depresivo, D, todas las anteriores. Todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A, aparición de un estresor, un 7%, B, fase de estrés crónico, un 4%, C, fase de proceso depresivo, un 2%, D, todas las anteriores, un 88% de respuesta. Doctor, ¿qué tal nos fue en esta última pregunta? Ok, Wilmer, se cumplió el objetivo. La pregunta es todas las anteriores y pasamos del 71 al 88%. Bueno, los felicito. Yo espero que esto haya sido el alcance de lo que queríamos mostrarles en toda esta neurotecnología y todo lo que estamos haciendo en los procesos de aprendizaje y en los procesos de seguridad y salud con el mapeo cerebral, como lo vieron ustedes en simulación de piloto. O sea, en los simuladores podemos colocar los electrodos y sabemos cómo está su pensamiento y cómo está su emoción y la conducta que está tomando, si es adecuada o no adecuada. Bueno, les deseo un feliz fin de semana y que entren a Posipedia, ¿sí? Y un feliz fin de semana. Gracias, Wilmer, por este espacio. Doctor Butrón, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en este espacio académico. Te deseamos igualmente un excelente fin de semana. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en esta acción educativa. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros asistentes de 1 a 8 días hábiles, después de 8 días hábiles de realizada la acción educativa. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua.
conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío. Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.